Confío en el Señor que el mensaje en esta hora pueda ser de bendición para tu vida espiritual y que el Espíritu Santo de Dios pueda seguir ayudándote a crecer y a fundamentar tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. La pregunta del día dice así: ¿cuántas personas conforman la familia divina? Regreso pronto. En el libro de Génesis, el capítulo 1, voy a invitarte a abrir tu Biblia para leer conmigo el versículo 26. Dice allí la palabra de Dios así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero invitarte a ver que por lo menos tuvo que haber otra persona con Dios en ese momento, porque el texto está mencionando 3 ocasiones en las cuales Dios habla en plural. Primero dijo hagamos, luego mencionó que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, y por último confirma que va a hacer al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas veces habló en plural Dios? 3. Por eso dije que por lo menos debía estar alguna otra persona con él, porque de lo contrario Dios no estaría hablando en plural. Y es evidente que no era el diablo que estaba participando en la creación de este mundo con Dios, porque la luz y las tinieblas no van de la mano. Dios y el diablo no son amigos. De hecho, el diablo es el archienemigo de Dios, y estoy seguro que por esa razón y muchas más, Dios no lo habría de invitar a la creación de la humanidad. Por otro lado, Dios tampoco podría estar hablando con el hombre, porque el hombre apenas iba a ser creado. Entonces vamos a leer el versículo 2 para identificar a otra persona que estaba allí con Dios en la semana de creación. Dice así el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora escuchen bien. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí está claramente mencionado a otro personaje que estaba con Dios en la semana de creación, el Espíritu de Dios, o quien podríamos llamar el Espíritu Santo. Con esto en mente vamos a avanzar al Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio según San Juan, porque hay una expresión que utiliza San Juan que nos conecta de nuevo con Génesis. Recuerde que en Génesis 1:1 la Biblia dice, en el principio creó Dios. No olvide esa expresión, en el principio creó Dios. Pero San Juan, el apóstol, dice en su Evangelio, capítulo 1 y el versículo 1 así: en el principio era el verbo. ¿Viste la conexión? Es decir, Juan está conectando este relato con el Génesis de la creación. Y él dice que en el principio era el verbo. Sigue diciendo, y el verbo era con Dios. En otras palabras, el verbo estaba acompañado de Dios, no estaba solo el verbo. Y termina diciendo que el verbo era Dios. Eso significa que el verbo, este personaje llamado verbo, en el principio estaba en condición divina. Eso significa que en este versículo 1 hay 2 integrantes de la familia divina. Uno es el verbo que estaba en condición divina y el otro es Dios que acompañaba al verbo. ¿Me estoy explicando? El texto dice, en el principio era el verbo. Muy bien. Ahora, el verbo es integrante de la familia divina, angelical o humana. ¿Qué dice la última parte del versículo 1? El verbo era Dios. Entonces el verbo era miembro de la familia divina. Y el verso completo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que el verbo en su condición divina estaba allí con Dios. ¿Me estoy explicando?
Ahora nota el versículo 14. ¿Quién es el verbo? Y aquel verbo fue hecho carne, importante ese detalle, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo es el unigénito Hijo del Padre, que se hizo carne para habitar entre nosotros, pero existía desde el principio como un integrante de la familia divina. Por lo tanto, la familia divina está compuesta por tres integrantes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.